Amigos y hermanos, este testimonio que va a escuchar es algo sobrenatural que cambiará tu vida y también cambiará la de tu familia. Este testimonio que hablo es de algo sobrenatural que cambiará toda tu familia. Y quiero compartirte este testimonio que es algo que ha ocurrido con mi vida. Yo, el día en que pasó este accidente, el 14 de abril de 1993, en la ciudad de Cochabamba, aproximadamente a las 17 p.m. Yo iba de dirección a mi domicilio en una moto marca Honda, de bajada a la avenida Circunvalación, y de pronto vi un camión que venía, tráiler tronquero, y frené la moto, el cual fui arrastrado unos 5 metros aproximadamente. En el momento que fui arrastrado, llegué debajo de las ruedas mi moto y yo estaba en un costado botado. De momento vinieron la gente a socorrerme. En el momento que se acercaban y vi ahí mi cuerpo estaba botado. En el momento en que yo tenía ese problema y la gente corría de un lado a socorrerme, el momento que vi que mi cuerpo ya estaba botado, y ahí fue donde yo me fracturé el brazo izquierdo y las 2 rodillas luxadas, la cara destrozada, el rostro desfigurado, el cráneo partido. Y en el momento en que vi esto, de pronto empecé a botar sangre por la boca y sentí que el aliento de vida se me iba. En ese momento que pasaba esto, de pronto mi espíritu se alejaba de mi cuerpo. Al momento que se alejaba mi espíritu de mi cuerpo, veía como la gente corría de un lado a otro. Llamaron a la ambulancia. Venía la ambulancia y yo ya había muerto. Y recogieron mi cuerpo directamente para llevar a la morgue del hospital Viedman de la misma ciudad. Y yo veía en mi espíritu mi cuerpo. Y empezaron a llevarlo. Y ya llegaron a un lugar vacío, un cuarto río. Yo veía mi cuerpo en este lugar. Pronto vi una luz que alumbraba. Empecé a caminar por esta luz y vi unas gradas que subían. Empecé a subir estas gradas. Y al final de esta grada había una puerta grande. Y en esta puerta estaba un hombre sentado con un bastón. Me dijo: ¿de dónde vienes? Yo le dije: de lejos. Y él me dijo: pasa. En el momento que me dijo pasa, se abrió la puerta. Entré por la puerta. Al entrar esa puerta veía un campo verde, y a lo lejos vi un hombre que venía con vestido blanco brilloso. Resplandecía su ropa, y al momento que se acercaba yo caí de rodillas. Señor Jesús, ayúdame, le dije. Y él me dijo: no temas, ven. Y me levanté y me dijo: toma mi mano. Ahora vas a conocer un lugar, me dijo. Empecé a caminar con el Señor. Mientras íbamos se abrió un túnel oscuro. Era un túnel oscuro inmenso. Empezamos a caminar por este túnel. Se abrían cortinas de humo. Mientras más íbamos caminando, escuché y sentí un olor a carne putrefacta que salía de este lugar. El momento que íbamos caminando, sentí de pronto
un calor que salía de ese lugar, y empezamos a caminar. Mientras más caminábamos, veía un puente del este al otro extremo. Y el Señor, yo le dije: ¿a dónde me llevas, Señor? ¿Dónde me llevas? Y Él me dijo: no temas. Es necesario que conozcas este lugar, me dijo. Y en ese momento empecé a sentir voces. En ese momento empecé a sentir voces que gritaban. Mientras más íbamos caminando por el puente, el Señor me dijo: abre tus ojos, mira, me dijo. Y empecé a mirar. Aquí estaba ardiendo fuego con lava de fuego, y ardía fuego alto. Y en este fuego había multitud de gente que estaba en este lugar. Al momento que lo vieron al Señor, ellos dijeron: Señor, ayúdanos, sálvanos. En ese momento el Señor me dijo: estas son las personas que no conocen mi palabra. Estas son los que no han entendido mi palabra, ya están aquí. Es que nadie les ha hablado, me dijo el Señor. En ese momento empezamos a caminar y el Señor me mostraba. Este lugar era horrendo e insoportable. El calor del fuego penetraba mi cuerpo y yo sentía temor en ese momento. Yo tenía miedo de ese lugar. Le dije: ¿dónde me llevas, Señor? Y Él me dijo: no temas, agárrate de mi mano, sigamos caminando. Y en el momento que seguimos caminando, veía otro sector. En este sector es el Valle de las Pailas. En este lugar habían pailas que ardían con fuego por debajo, y en el fondo de ella había lava de fuego, y en medio de ellos había gentes de toda clase. Y al verlo al Señor, empezaron a gritar: Señor, ayúdanos, decían. Y el Señor me dijo: estas son las personas sin conocer han muerto. Y en ese momento me dijo: este es lo que el hombre siembra, del pecado, y el pecado lleva a la muerte eterna. En ese momento empezamos a caminar. Mientras más seguimos caminando, yo miraba este lugar, era lleno de horrendo y tormento. El momento que veía este lugar, el Señor me dijo: ahora vas a ver en este lugar muchas personas. En este lugar vas a ver aún multitudes. En ese momento que llegábamos a otro sector. Aquí habían jóvenes, señoritas, que eran pandilleros, y otros asesinos, y otros robaban. Y estos jóvenes estaban en el infierno. Venían los demonios, los clavaban lanzas en las cabezas. Venían con látigos, empezaban a castigar sus cuerpos, los destrozaban. Inmediatamente estos gritaban de dolor: ¡ah! ¡Ay! Y veía cómo estos jóvenes estaban en ese lugar y peleaban entre sí diciendo: por tu culpa estoy aquí, por tu culpa he caído aquí.
porque en el infierno no existe amor, en el infierno no existe, en el infierno solo existe odio, rencor. Y el Señor me mostraba este lugar. El momento que me mostraba yo le dije al Señor, no me dejes aquí. Él me dijo, no te vas a quedar. Tú has venido para esto, me dijo. Y ese momento el Señor me dijo, sigamos caminando. Seguimos caminando. Y en este otro sector habían jóvenes que se habían quitado la vida, que se habían quitado por una decepción, por un problema que ellos no podían resolver y optaron quitarse la vida. Y en el momento que el Señor me mostraba, me daba a conocer la vida de estas personas. Ellos podían haber solucionado sus problemas, pero como no pudieron solucionar, optaron por quitarse la vida. Y ellos estaban colgados con cadenas en el cuello y de los brazos con grilletes. Salían los demonios y les clavaban en el cuerpo lanza. Y él salía un monstruo, un demonio con dientes filosos. Empezaban a morderle el cuerpo y les destrozaba. Y el Señor decía, esto es el hombre que hace cuando quita su vida. Y Él me dijo, yo soy el que da vida y el que prolonga. Nadie es dueño de su vida. Y veía a estos jóvenes, estas personas, en un lugar separado. Veía como el fuego consumía sus cuerpos. En ese momento el Señor me dijo, vamos, sigamos caminando. Seguimos caminando. Mientras seguimos caminando, en ese momento el Señor me dijo, vas a ver ahora en este sector, hay jóvenes, señoras, señoritas. En este sector habían jóvenes que se dedicaban a la prostitución, vendían su cuerpo por placer. Y el Señor me daba a conocer la actitud de esta persona en la tierra. La actitud de esta persona en la tierra. Esta persona vendía su cuerpo por placer, por dinero. Y algunas mujeres, si teniendo sus esposos, hacían la prostitución. Y en ese momento veía a esta mujer encima de una cama de fuego, por debajo unas lanzas que clavaban. Y venía de repente de la oscuridad una serpiente, entraba por la vientre y salía por la boca y destrozaba su cuerpo. Y esta mujer gritaba, ¡ah! ¡Ah! Y el Señor decía, Señor, sálvanos, sálvanos. Y el Señor dijo, solo una vez vive el hombre, después viene la muerte, y la muerte es esta, la muerte en el infierno. En este momento yo sentí temor, miedo, y en ese momento el Señor me dijo, toma mi mano y no me sueltes. Yo sentía temor al ver aquel lugar horrendo, porque ese lugar era horrendo, no se podía ver más. En ese lugar empezamos a caminar y seguimos caminando con el Señor. Y en este sector habían hombres, mujeres. En este lugar estaban hombres ricos. Estos hombres ricos en la tierra se vestían de ropa fina, pero en el infierno ellos estaban siendo atormentados por su propia riqueza. Y el Señor me daba a conocer la actitud de estas personas. En el momento que me mostraba, yo veía a estos hombres ricos disfrutar en la tierra,
pero en el infierno ellos no disfrutaban su riqueza. Y el Señor me dijo: el hombre rico no puede entrar a mi reino, porque por su riqueza es su Dios. Su riqueza ahora aquí en el infierno es su tormento. En el momento que me dijo el Señor esto, yo sentí temor. En el momento en que el Señor me dijo de esta persona, uno de ellos clamó y dijo: Señor, tenemos sed. En ese momento uno de ellos vio a una fada con agua, corría por esta agua, y el agua no era agua, sino era un agua que helaba de fuego. Tomaba esta agua y quemaba su garganta y le destrozaba. Y ellos clamaban al Señor. En ese momento el Señor dijo: nada se puede hacer. Y seguimos caminando. Mientras seguimos caminando, en ese momento el Señor me dijo: sigamos caminando. En este sector había otras personas, y habían varias personas en este lugar. En este lugar estaban los ex cristianos, ex pastores, que un día habían estado, y el Señor me daba a conocer que estos ex cristianos estaban en este lugar de tormento. Y el Señor me daba a conocer, estando aquí en la tierra, ellos habían hecho milagros, prodigios de Él. Por un problema que hubo en la iglesia, ellos volvieron al pecado, y el pecado produjo la muerte. Ellos no buscaron el perdón de Dios y cayeron a este lugar, y estaban en este lugar de tormento. Clamaban al Señor diciendo: Señor, sálvanos, Señor. Y en ese momento veía que el Señor les dijo: apártense de mí, hacedores de mal. Si yo hubiera sido su Señor, me hubieran seguido. Ustedes no me han seguido al pecado, y el pecado es el dueño de ustedes. Y en ese momento el Señor se apartaba de ellos, y Él lloraba y sangraba sus manos, y se miraba las manos, y Él me decía: este es el precio que he pagado por todos. Este es el precio que he pagado por todas las personas. Y lloraba. En ese momento el Señor me dijo: sigamos caminando. Mientras seguíamos caminando, al caminar al salir de este lugar encontraba muchas personas. Y en ese momento veía también grupos internacionales, nacionales en ese lugar. Tocaban sus instrumentos, pero no un instrumento normal, sino tocaban instrumentos de plancha caliente. Al tocar esas cuerdas, no eran cuerdas, sino eran cuchillas que partían sus dedos y les destrozaban. Y venían los demonios y los atormentaban y les clavaban en la cabeza las lanzas, y salían unos bestias con cara de caballos y empezaban a morder sus cuerpos y los destrozaba. Y de pronto vi a uno de mis amigos. Antes de conocer a Cristo, yo tenía un grupo secular llamado Titanes del Amor, y mi amigo estaba en el infierno. Él tocaba el teclado y estaba tocando una plancha caliente. Sobre esta plancha caliente sus manos estaban siendo quemadas, y el Señor me daba a conocer a mi amigo.
Y él me vio y me gritó y me dijo: tú me conoces, habla a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, que no vengan a este lugar. A este lugar es tormento día y noche, no tenemos descanso, decía él. Y en ese momento el Señor me dijo: estas personas en la tierra disfrutan, pero aquí en el infierno ya no disfrutan. Inmediatamente empezaba a arder debajo de sus plantas fuego, y abajo de sus plantas habían lanzas, y encima de las lanzas ellos saltaban y gritaban. Y yo veía todo esto y yo sentía temor al ver a mis amigos ahí. Y en ese momento le dije al Señor: ¿quién irá? Y Él me dijo: tú irás. Tú vas a hablar este mensaje a todos mis hijos, aún a las personas que no conocen. En ese momento el Señor me dijo: sigamos caminando. Mientras veía este lugar, veía también otro grupo de personas que estaban en este sector. En este sector estaban los ex sacerdotes, curas, monjas, que aquí en la tierra habían enseñado falsamente. En la tierra habían enseñado falsamente a las personas. En el infierno estas imágenes, esas vírgenes tenían vida, pero en el infierno ya no eran vírgenes, sino que eran demonios. Y les decían: ¿acaso yo te he pedido tu ofrenda? ¿Acaso yo te he pedido tu casa? Tú me has traído, por eso estás ahora aquí. Y los sacerdotes, esos monjas, decían entre sí: ¿por qué no hemos enseñado correcto? ¿Por qué no hemos enseñado lo que nos han dicho? Ahora estamos aquí atormentados. Y lloraban desesperados diciendo: ¡ah! ¡Ah! Y el Señor se apartaba de ellos, dijo: apártense de mí. Y el Señor salía de este lugar. De momento empezamos a caminar por otro sector, y aquí había estado los políticos, presidentes, que también estaban en el infierno. Estos ya no eran presidentes en el infierno, sino estaban siendo atormentados junto a sus militantes. Sus militantes ya no tenían una bandera, sino tenían un color de su partido clavado y penetrado en sus cuerpos. Ya estaban penetrados, sellados con el mismo color de sus partidos. Y en ese momento el Señor me dijo: eso es lo que pasa con el hombre en la tierra, conocedores de la verdad, pero no conocen mi palabra. En el momento en que el Señor me dijo: sigamos caminando, yo veía esas vidas como sufrían allá adentro. De pronto vi al caminar una cascada que caía, y en esta cascada no caía agua, y a lo profundo había un lago de fuego. Y mientras más nos acercábamos, veía, estos eran vidas que partían de la tierra sin conocer a Dios. Y el Señor me dijo: estas son las personas que no conocen mi palabra y están viniendo a este lugar. Y yo le dije: Señor, ¿quién va a ir? ¿Quién va a hablar esto? Y Él me dijo: tú vas a llevar este mensaje aún a mis hijos, aún a las personas que no conocen, aún a toda esa gente. En ese momento el Señor me dijo:
Grábate esto en tu mente y en tu corazón, para cuando vayas les hables esto. Y de pronto empezamos a salir de este lugar. Al momento que salíamos de este lugar, el Señor me dijo: mira por última vez este lugar. Y miré, este lugar ardía como una ciudad en llamas, como un horno. En ese momento el Señor me dijo: vamos a salir de este lugar, ahora vamos a salir de este lugar. Y en ese momento al salir de este lugar me dijo el Señor: ahora vas a conocer la grandeza de tu Señor. En ese momento empezamos a caminar por este lugar hermoso, un jardín hermoso con lleno de flores. De pronto empezábamos a caminar y vi árboles frutales inmensos, semejante a estas no se veía en la tierra. Y disfrutaba la hermosura de este lugar. Al momento que íbamos, veí un árbol de uva, me acerqué y vi que tenía las uvas más grandes. En ese momento tuve sed. En ese momento le dije al Señor: tengo sed. Y en ese momento el Señor me dijo: toma, hijo. Empecé a tomar la uva y sentí el sabor que penetraba mi cuerpo. Y en ese momento sentí toda la riqueza que tenía esa fruta. Seguíamos caminando y disfrutando aquel hermoso lugar. Y en ese momento llamó al ángel el Señor. Y vino el ángel y dijo: lleva a este joven a recorrer todo este hermoso lugar. Y al momento que vino el ángel me dijo: vamos, sigamos caminando. Y seguimos caminando este lugar hermoso. Este jardín era lleno de flores, con árboles hermosos, y los aves volaban de un lado a otro, y la hermosura de este lugar inmensamente. Mientras íbamos caminando, llegamos a un lugar hermoso, y aquí veía un río cristalino que caía. Era un río hermoso, era un lugar hermoso con árboles inmensos al costado y al derecha y izquierda. Empecé a caminar por este lugar. Mientras más me acercaba, este río era cristalino y veía los peces en el río. Y le dije al ángel: ¿puedo tocar estos peces? Y él me dijo: tócalos. Y empecé a tocar a estos peces, y estos peces no se escapaban. Y yo veía la hermosura del Señor en ese momento. Era hermoso ese lugar, y disfrutar la hermosura del Señor era belleza. Tenía la seguridad de que ese lugar era un lugar hermoso. Y empecé a caminar por ese lugar. Habían árboles lindos y hermosos, jardines llenos de flores. Y empecé a caminar, y el ángel me dijo: sigamos caminando. Y antes de salir, yo le dije: tengo sed. Y el ángel me dijo: toma este vaso. Empecé a tomar este agua, tenía sabor a leche y a miel. Empecé a sentir el sabor, sentí el sabor que penetraba mi cuerpo. Entonces empezaba a sentir cómo el sabor era tan lindo. Y el ángel me dijo: ven, sigamos caminando. Empezamos a caminar con el ángel por aquel lugar hermoso. Y a lo lejos vi a un joven que estaba en medio del jardín. Empecé a caminar, empezábamos a caminar, y al salir a este lugar vi a este joven y me acerqué. Era mi hermano, que aquí en la tierra había muerto a los 5 años. Él estaba en el reino de los cielos y él estaba ahí. Él ya no era un niño, era un joven de 15 años, y él estaba ahí, y lo vi en la cara y me reconoció y nos abrazamos. Le dije: hermano, ¿qué haces aquí? Él me dijo: hermano, bien que has venido. Aquí es toda alegría, aquí es todo gozo. Aquí nadie se cansa, aquí todos disfrutamos la hermosura de Dios.
Y en ese momento yo le dije: ¿qué es lo que haces, hermano? Yo estoy sembrando flores en este jardín, para cuando venga papá y mamá, vengan y disfruten esta hermosura. Y el momento en que me dijo mi hermano esto, el ángel me dijo: despídete de tu hermano. Y yo me despedí de mi hermano. Empecé a salir del lugar alegre, contento. Salía corriendo y jugando con las mariposas de ese lugar. Y al momento que me separaba, veía jóvenes, niños en medio del jardín. Y el ángel me dijo: ven, sigamos caminando. Mientras íbamos caminando, inmediatamente vi una calle resplandeciente, brillante. Esta era la calle de oro, brillaban con diamantes y oro en cada costado. En el momento en que iba caminando por esta calle, íbamos caminando por estas calles hermosas, lleno de oro, lleno de hermosura, y disfrutar que aquello era cosa alguna nos igualaba en la tierra. Era hermoso ese lugar, brillaba de oro. Mientras más íbamos caminando, en ese lugar vi unas casas lindas y hermosas. Al acercarme a lo lejos, a lo alto, tenía un nombre que decía: bienvenidos a la mansión celestial. Y en este lugar estaban las casas de cada uno de los hijos de Dios. Y empecé a caminar y vi una puerta abierta en medio de estas mansiones. Empecé a entrar a uno de los viviendas. En esta vivienda había una mesa de oro, una silla de oro, y había también una cuchara, un plato en la mesa, oro, y había un cofre que estaba encima de la mesa, también era de oro. Y al momento que vi todo esto, miraba las paredes de la vivienda. Esta vivienda era linda y hermosa, sus paredes eran cristales y las paredes tenían brillos y tenían diamante y oro y perlas preciosas. Y ese momento el ángel me dijo: ven, sigamos caminando. Y él me dijo: disfruta todo lo que es esto, vívelo, porque esto es hermoso, porque esto es la hermosura del Señor, me dijo. Y en ese momento seguimos caminando. Mientras seguimos caminando, veía un lugar. Esta ciudad brillaba de oro y las paredes de cristal con diamantes de oro. Y en el momento en que íbamos, vi un palacio hermoso. Y era un palacio hermoso que brillaba lleno de oro, con perlas preciosas. Y al momento que me acerqué, a lo alto había un nombre que decía: bienvenidos al reino del Rey de Reyes, Señor de señores. En ese momento vi, en ese momento que terminaba de leer este nombre, se abrió la puerta frente a mí y vi una alfombra que subía desde la entrada hasta el altar del Señor, y veía esta alfombra con diamantes a sus costados, con lino fino, con cintos de oro, y brillaban estas alfombras. Al momento que vi a lo lejos, frente de mí, vi al Señor sentado en su trono, y su rostro resplandecía, su ropa brillaba como luz, y su rostro brillaba como el sol. No podía ver sus ojos, sus manos brillaban. Empezó a bajarse de su trono y venía a mi encuentro. Y yo caí de rodillas ante él. Le dije: Señor, Señor, Señor Jesús. Y él me dijo: tranquilo, ten paz. Y en ese momento me tocó la cabeza. Me dijo: levántate. Y me dijo: disfruta toda la hermosura que tengo para mis hijos. Disfruta todo lo que hay aquí. En ese momento el Señor me dijo: disfruta. Y en ese momento, cuando Él me dijo disfruta, empecé a caminar por el palacio. El momento que caminaba en este palacio, veía una mesa larga.
una mesa larga que estaba con sillas de oro. Y en esta mesa estaban frutas y panes listos para comer. Y en ese momento el Señor me dijo: esta es la mesa que está preparado para el gran día de las bodas del Cordero. Y al otro costado, de mitad a mitad, había otro espacio. En este espacio no tenían nombres, estaban sillas vacías y blancas. Y le pregunté al Señor: ¿por qué no tiene nombre a este lado? Porque aquí nadie ha venido todavía. Y Él me dijo: tú los vas a traer para que se sienten en estas sillas. Y en ese momento el Señor me dijo: ven, sigamos caminando. Y seguimos disfrutando ese palacio tan hermoso. Y habían ángeles que volaban de un lado a otro y cantaban el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Él vive y Él reina para siempre. Cantaban y saltaban los ángeles. Y yo saltaba como un niño y jugaba con todo lo que había ahí. Y en ese momento tuve hambre. Le dije al Señor: tengo hambre, toma ese pan. Empecé a comer este pan. Sentí el sabor de este pan que penetraba mi cuerpo. En el momento que disfrutaba este pan, veía la hermosura del Señor. Veía la hermosura que tenía ahí para todos sus hijos. En ese momento el Señor me dijo: ven, sigamos caminando. Y de pronto vi dos pilares, y en el cual habían dos libros. El otro era el libro de la vida y el otro el libro de la muerte. Los que estaban escritos en el libro de la vida estaban escritos con letras de oro. Y los que no estaban escritos en el libro de la vida estaban escritos en el libro de la muerte con letras oscuras. Y yo le dije al Señor: ¿en cuál de los libros estoy, Señor? Llamó a un ángel y le dijo: busquen el nombre de este joven. Y buscaba mi nombre en el libro de la muerte, y buscaron en el libro de la vida. Y el momento que buscaban, ellos dijeron: no se encuentra su nombre. Y yo lloraba y decía: Señor, no se encuentra mi nombre. No se encuentra, Señor, le dijo. Y en ese momento le dijo al ángel el Señor: escribe el nombre de este joven en el libro de la vida. Y el ángel escribió mi nombre con letras de oro. Y en la silla escribió mi nombre. Y él me dijo: aquí ya tienes tu lugar. Y tú vas a traer a mucha gente aquí que se siente junto a mí. Y yo le dije: sí, Señor, lo haré. Y vas a hablar esto, me dijo. Y de pronto el Señor me dijo: sigamos caminando. Mientras íbamos disfrutando ese lugar y viendo la hermosura del Señor, no se podía describir la hermosura que tenía este lugar. Al momento que íbamos, me llevó a una terraza. Desde esa terraza me mostraba: ahora vas a ver lo que hay en la tierra, me dijo. Desde aquí vas a mirar. Y en ese momento vi una iglesia en la tierra. Y en esa iglesia los hermanos estaban peleando, estaban discutiendo. Y el Señor lloraba por ellos y decía: estos son mis hijos que andan peleando, que andan haciendo problemas. Y yo no quiero una iglesia así, me decía. En ese momento el Señor me mostraba otro grupo. Y aquí un pastor estaba predicando la palabra de Dios. Y el pueblo estaba escuchando, y de pronto el enemigo, el diablo, enviaba sus maldades sobre este pueblo. Venían los demonios y rociaban como
rocío sobre ellos, empezaban a dormirse y a cabecear, empezaban a salirse y a entrar a la iglesia, se fatigaban de las cosas de Dios. Y en ese momento el Señor me dijo: esto es lo que está pasando con mi pueblo. Escucha mi palabra, salen y entran y no entienden lo que yo quiero decirles. En el momento en que el Señor me mostraba esto, me mostraba otro sector de hermanos. Estos hermanos oraban tanto que la oración estaban orando, y en el momento que oraban ellos, venía una nube, un viento del oriente al occidente. Este les soplaba y les desparramaba, porque la oración no tenía fuerza. En ese momento el Señor me dijo: estos son los que oran con doble corazón y no sube su oración a mi altar. Y había otros dos hermanos que oraban con potencia, con firmeza y con autoridad. Esta oración subía como un rayo hasta la presencia de Dios, rompía los aires del mal. Y en el momento que llegaba esta oración al reino de Dios, perfumaba el altar de Dios, perfumaba el atrio del Señor. Y ese momento el Señor me dijo: esta es la actitud de mis hijos verdaderos. Esto es lo que quiero que hagan. En ese momento el Señor me dijo que había otro grupo. Mira ese otro grupo. Y aquí habían hermanas que venían a dar su ofrenda. Y las ofrendas no caían al polí, caían al piso, caían a la tierra. Al momento que caían estas ofrendas a la tierra, no caía en el tesoro del Señor. Y vino otros tres, pusieron su ofrenda al altar, al alfolí, y esa ofrenda subía ante el altar del Señor y caía al tesoro del Señor y perfumaba su atrio. En ese momento el Señor miraba todas estas cosas desde el lugar, me mostraba, y vi también otro grupo, hombres y mujeres, y una balanza que estaba ahí. Y me dijo el Señor: esta es la balanza, y aquí vas a ver la fe de mis hijos, aquí vas a ver el pecado del hombre. En el momento que subían dos hombres a la balanza, el otro al otro lado, por cuanto ellos no tenían el peso justo, cayeron los dos a la profundidad. Y de pronto también habían otros dos que subían a la balanza, tenían el mismo peso. Estos eran salvos y subían a la gloria de Dios. Y esto me dijo el Señor: esta es la balanza, esta es la conciencia del pecado del hombre. Aquí serán medidas sus conciencias. Y en ese momento el Señor me dijo: todo esto te doy a conocer a ti. Cuando vuelvas, vas a hablar esto a mis hijos, aún a los que no conocen mi palabra. Ese momento el Señor me dijo: ven, entramos al palacio. Y en ese momento el Señor levantó un libro de la mesa. Me dijo: cómete este libro. Empecé a comer este libro. Sentía el sabor de este libro. Sabía a miel y a sabor a pan. Empecé a disfrutar. En ese momento el Señor me dijo: ahora vas a volver. Ahora vas a volver. Y yo le dije: Señor, no quiero irme de aquí. No quiero irme, Señor. Este es el lugar que yo debo estar. Y el Señor me dijo: vas a ir. Tienes que llevar este mensaje que te he dado. Hablarás esto a todos. Y Él me dijo: tú ya conoces el camino y vas a volver a este lugar, pero no vas a volver solo, vas a traer mucha gente a este lugar. Y yo le dije todavía: no, Señor, no quiero irme de este lugar. Lloraba de que no quería venirme de ese lugar. Y en ese momento
el Señor subía a su trono y su trono brillaba de luz y resplandecía. Y los ángeles cantaban su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Él reina para siempre. Él reina para siempre. El reino es para siempre, decían ellos. Y la gloria sea al Rey de Reyes y Señor de señores. Cantaban los ángeles del Señor. Se regocijaban ante Él. Y yo saltaba de alegría y lloraba al mismo tiempo, porque no quería salir de ese lugar. Era tan hermoso. Y en ese momento el Señor llamó a dos ángeles y le dijo: ustedes dos irán con este joven y harán el trabajo y cumplirán este mensaje con él. Y el otro vino a la izquierda y el otro a la derecha. Y él me dijo: estos ángeles irán contigo hasta que termines este mensaje que yo te estoy dando. Y llevarás esta palabra a todos mis hijos, aun al que no conoce, y al que necesita lo darás. Y ese momento el Señor me dijo: vaya. Y salimos de ese lugar. Yo salí de ese lugar junto a los dos ángeles con alegría, con gozo. Y al momento que salía veía al apóstol Pedro, joven, bien hermoso, y estaba disfrutando y cantando al Señor. Y al momento que salía miraba a muchos hermanos que estaban en ese lugar, cantaban el himnos al Señor. Y cuando cantaban en ese momento, los ángeles del Señor hicieron como un ejército, tocaban sus trompetas, las trompetas sonaban, y yo dije: Señor, este es hermoso. Y al momento que salía de ese lugar, vi al apóstol Pedro en la puerta, y él me dijo: tú ya conoces este camino y volverás. Y empecé a bajar por ese camino. Empecé a bajar por la puerta y entré por las gradas y salí a la morgue. Y entonces ya había pasado los 4 días y el 5.º día. Y en ese momento el Señor veía mi cuerpo en la morgue. Yo en mi espíritu estaba viendo mi cuerpo en la morgue. En ese momento los médicos me estaban haciendo la autopsia médica forense, darme muerto y desconocido. En el momento en que ellos querían hacerme la autopsia médica de forense, el otro ángel se puso a mi pie y el otro a mi cabeza y ordenaron diciendo: entra. Y en ese momento entré a mi cuerpo y moví mis dedos. Y de pronto me senté y los médicos salieron corriendo porque no habían entendido que ese momento que estaba pasando, porque ese joven estaba muerto y ahora está vivo, decían ellos. Y solo un doctor se quedó conmigo y me dijo: tranquilo, joven. Y de inmediato llamaron a la emergencia, me llevaron a la emergencia. Y habían pasado tiempo ahí. Y había pasado más de 4 días. 5.º día fue donde el Señor me dio la vida. Me devolvió la vida. Y ese tiempo mi brazo estaba reverdecido, descompuesto. Descompuesto mi cuerpo, mis 2 rodillas luxadas ya se habían endurado. Y mi rostro ya se había secado. Y me llevaron a la sala de emergencia. Me atendieron los médicos y vieron que en mí no había más solución. Me hacían examen y examen. Vieron que ya no había reparación para mí. Me dijeron que me iban a amputar el brazo izquierdo. Entonces vino a mí como sueño de Dios. Me dijo: no voy a permitir que toquen tu cuerpo ni con una navaja. Y yo creí en el Señor.
Y ese tiempo vinieron dos hombres al hospital y se acercaron junto a mi cama. Yo estaba tendido en la cama y mi madre entonces recién me habían encontrado y estaba llorando delante de mí. En cuanto vinieron estos dos hombres, se acercaron directamente a mi cama y me dijeron: tú ya conoces dónde van los que creen en Dios y los que no creen a dónde van. Esto es tu oportunidad. Yo le dije a mi madre: madre, yo quiero aceptar a Cristo en mi vida. Ella me dijo: si tú quieres, hazlo. Y en ese momento acepté a Cristo en mi vida. Desde ese momento Dios me ha levantado y Él me dijo: yo voy a hacer el milagro más grande sobre tu vida. El que cree, aunque esté muerto, vivirá. Y yo creí en su palabra. Y estos dos hombres me regalaron una Biblia. Empecé a leer. Y los médicos se empeñaban a cortarme el brazo. Y las dos rodillas no funcionaban. Vieron que ya no podían hacer nada, me dijeron: si no te cortamos el brazo te vas a morir, te va a avanzar la enfermedad. Y yo le dije al doctor: doctor, déjeme morir con mi brazo, con mi cuerpo completo. No me va a tocar no me va a tocar por nada. Y yo creí en la palabra de Dios. Y en ese momento el Señor vino a mí en sueño y me dijo: yo te voy a sanar, yo voy a hacer el milagro más grande en tu vida. Desde ese momento el Señor empezó a operar en mi vida. Y yo le dije a mi madre: dígale al doctor que nos dé alta, ya no pueden hacer nada. Los médicos me habían desahuciado, me dijeron: ¿sabes qué? Si no vamos a hacer la intervención, si no vamos a hacerte esto, te vas a morir de aquí a 3 semanas. Y yo le dije: mentira, yo no me voy a morir, yo voy a vivir. En ese momento yo sentía una tristeza y al mismo tiempo alegría. Y en el momento el Señor me dijo: ahora vas a salir de este lugar. Desahuciado por los médicos, yo empecé a salir. Y mi madre le dije: no llores, mamá. Mamá, mañana, hoy estoy así, mañana sanaré, le dije. En ese momento mi madre empezaron a hablar y me sacaron del hospital con la cara destrozada, el brazo las rodillas luxadas. Salí del hospital. Ellos me dieron 3 semanas de vida. El momento que yo me fui a mi casa, empecé a buscar la presencia de Dios. El sentir la presencia de Dios era tan hermoso. Yo vivía con Él y comía con Él en mi cuarto. Venían los ángeles y me hacían la compañía. Y el día que Él completó la sanidad de mí, primera semana pasó, la segunda y la tercera me dijo. Vino una luz en mi cuarto fuerte como del sol. Empezó a penetrar mi cuerpo y mi cabeza a los pies. Y vino el Señor en persona a mi cuarto y me dijo: Alex, Isaac, levántate, hijo, estás sano. Alex, Isaac, levántate, hijo, estás sano. Y yo abrí mis ojos y lo vi al Señor. Alex, Isaac, levántate, hijo, estás sano. Y yo me puse de pie junto a mi cama y vi el milagro de Dios sobre mi vida.
Y Él sanó mis heridas, sanó mi cuerpo. Y Él me dijo: ahora yo te voy a levantar. Ahora te vas a preparar, hijo. Empecé a salir. Y me mostró la calle, un cerro muy alto, y me dijo: ahora vas a subir ese cerro. Desde ese cerro te voy a llamar. Al momento que el Señor me hablaba, yo sentí su voz. Y empecé a levantarme de mi cama, me puse de pie, traspasé la puerta de mi casa sin abrir el cerrojo. Yo salí de mi cuarto y los perros me ladraban, yo les hacía una señal y se callaban. Y salí del lugar, empecé a caminar a aquel lugar, llegué al pie del cerro. Y yo sentí que iban conmigo un ejército, y eran el ejército del Señor, eran los ángeles del Señor. Y subí ese cerro y me caía en el cerro y dije: Señor, ahora se rompa mis pies para ti, mi brazo se rompa, no me importa lo que pase ahora porque creo en ti. Y llegué a la cima de la montaña. Y ahí el Señor me habló y me dijo: desde este lugar te voy a levantar. Ahora te vas a preparar. Ahora vas a estudiar. Ahora vas a conocer mi palabra. Y yo le dije: sí, Señor, yo lo voy a hacer. Empecé a bajarme del cerro y lleno de alegría, de gozo, corría a mi casa diciendo: mi madre desesperada golpeaba mi cuarto para saber si estaba bien. Y yo de atrás le hablé: mamá, mamá, estoy sano. Y mi madre me miró y me dijo: ¿verdad eres tú o estoy soñando? Y me tocó: ¿cómo has salido de tu cuarto si está cerrado de adentro? Yo le dije: los ángeles del Señor han venido. Y el Señor ha venido y me ha llevado. Y ella me dijo, y ella no me entendía lo que quería decirle, pero yo ya sabía. Y en ese momento fue donde el Señor sanó mi vida. Yo vivo la presencia de Dios y conozco la bondad de mi Señor. Yo vivo por Él. Él me dio la vida en esta tierra. Y hoy, amigo, que escuchas este mensaje, este testimonio, quiero que entiendas: Dios no habita en los templos de hombres, Dios habita en el templo del corazón del hombre. Y quiero decirte que si este testimonio ha llegado a tu vida, acepta a Cristo como tu Señor y tu Salvador. No importa cuál sea tu problema, no importa cuál sea lo que seas, Dios te ama tal como eres. Y yo te digo, desde entonces yo tengo este milagro de vida y te lo comparto. Y te digo también que después de eso yo me he preparado por 6 años en teología y un instituto teológico para entender lo que Dios quería de mí. Y hoy te digo con seguridad: lo que es de Dios es de Dios. Lo que Dios vive es sobrenatural, y lo que es sobrenatural se hace real en nuestras vidas. Gracias, hermanos y amigos, por escuchar este testimonio y este mensaje. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.